Muy buen día. Sean bienvenidos a este Rincón del Diácono en este jueves 26 de octubre del año 2023, jueves de la semana 29 de tiempo ordinario. Seguimos avanzando en esta semana. Les doy la bienvenida y les doy las gracias por su compañía. Y pues bueno, vamos a seguir meditando la palabra de Dios con la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hoy capítulo 6, versículos del 19 al 23. Qué interesante lo que dice Pablo, porque parece que él ve como muy difícil de entender lo que él está explicando. Y a lo mejor podemos decir que no es tan difícil de entender. El problema es por qué no lo aplicamos. O sea, ahí es donde parece que no lo estamos entendiendo, porque no lo estamos aplicando como debe ser. Dice Pablo, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Fíjense, Pablo trata de seguir de distinta manera, pero algo parecido a lo que Jesús hacía con las parábolas. Con algo ordinario, tratar de enseñar algo que parece que es difícil de entender. Pero miren, nos remontamos desde nuestra creación. Nosotros fuimos creados por Dios. Todo fue creado por Dios y nosotros fuimos la obra culmen de su obra, valga la redundancia. Y fuimos creados y nos dio vida. Y con esa vida nos dio una vida en el cuerpo, pero también un alma. Nosotros tenemos una vida en cuerpo y alma. Por eso dice cuando nuestra alma abandona el cuerpo es cuando pierde la vida. Pero esta alma y este cuerpo fuimos creados para dar fruto aquí y para dar fruto de vida eterna. A eso fuimos hechos y ese era nuestro destino. Sin embargo, entra el diablo. El diablo entra en el Génesis en forma de serpiente y busca hacer caer a Adán y Eva y lamentablemente los hace caer. El diablo trae la muerte, muerte temporal, porque mientras estemos en este mundo, dice Pablo, el salario del pecado es la muerte. Y mientras tú estés viviendo en el pecado, estás muerto ante la gracia de Dios. Y entonces no vas a dar frutos, pues sí das frutos. Un secuestrador lleva dinero a su casa y a lo mejor con eso le da un buen estudio a sus hijos, les da una buena vida. Ellos sienten que su trabajo está dando frutos, pero son frutos para la muerte, y no solamente la muerte actual, sino para la muerte eterna si no llegan a cambiar. Ahora, estos dos estilos de vida, el dar vida y el dar muerte, el seguir a Dios o el seguir al diablo, no estamos obligados a seguir ninguno de los dos. O sea, claro, el diablo sí trata de obligarnos a encarnarnos con él. Dios no, Dios nos ha dado la libertad. Tú tienes la libertad de elegir la vida o la libertad de elegir la muerte. Nosotros llegamos a este mundo con la tendencia al pecado. O sea, la mancha de Adán y Eva nos hace nacer ya con una tendencia al pecado. Pero el bautismo lo cambia todo. Con nuestro bautismo nosotros fuimos regenerados con la sangre de Cristo, obviamente, pero seguimos naciendo con esa mancha, y con el bautismo nosotros somos revestidos de Cristo. Y al ser revestidos de Cristo se nos borra el pecado original. Pero no solamente eso, sino se nos da la gracia para precisamente poder elegir el bien en lugar del mal. Por eso Pablo dice aquí, dice, pongan ahora al servicio del bien su cuerpo, a fin de que alcancen la santificación. Porque dice, cuando eran esclavos del pecado, ¿acaso daban frutos para el bien? Dice, ¿qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Dice, ninguno, pues esas cosas conducen a la muerte. Pero dice, ahora, después del bautismo y de la regeneración de Jesús a través de su sangre, dice, ahora libres ya de pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. En una palabra, el pecado nos paga con la muerte. En cambio, Dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero por eso decimos que parece que no es fácil de entender, porque seguimos viviendo en el pecado. Ahora, esa tendencia al pecado, cuando nosotros ya nos encaminamos hacia la santificación, seguimos cayendo en el pecado por esa fragilidad. Pero cuando vamos, cada vez que nos encaminamos mejor a esa santificación, nuestros pecados cada vez son menos graves. O sea, ya no tenemos pecados mortales o son más esporádicos. Esa es la santidad que vivimos en este mundo, estar en la lucha en esa tendencia. Por eso Pablo dice, ya no pongan sus miembros al servicio del mal, pongan sus miembros al servicio del bien. Lucas capítulo 12 versículos 49 al 53 sigue usando otro lenguaje que parece que también es difícil de entender, como decía Pablo ahorita. Dice,
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera llegando. Dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Este lenguaje parece difícil de entender, porque Jesús lo primero que hace el día de la resurrección es desear la paz esté con ustedes. Y cuando envía a sus discípulos de dos en dos, les dice, lo primero que hagan al llegar a un lugar, díganles la paz esté con ustedes. Entonces, ¿por qué dice que viene a traer fuego? Bueno, recuerden que el fuego puede ser un fuego destructivo, como en un incendio, o como recordemos que cuando Samaria los samaritanos no dejaron entrar a Jesús, Santiago y Juan decían, ¿quieres que hagamos bajar fuego y azufre para destruirlos? O sea, hay un fuego que destruye, como Sodoma y Gomorra, pero también hay un fuego que no destruye. Recordemos la zarza ardiente. Moisés le llamó la atención que la zarza estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. O como los discípulos de Maús, que decían, con razón ardía nuestro corazón cuando escuchábamos sus palabras. Ese fuego es el que viene a traer Jesús. No es el fuego destructor, perdón, es el fuego que no destruye, al contrario, que transforma. Veamos cómo el alfarero, el herrero tiene que pasar por fuego el acero para poder darle forma. Así nosotros, el Espíritu Santo bajó en lenguas de fuego sobre los apóstoles, pero no los consumió. Al contrario, así como los discípulos de Maús los transformó, los hizo volver, les hizo volver la fe y la esperanza y regresar a Jerusalén con los apóstoles. Así los discípulos, los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, salieron transformados en una persona nueva. Ese fuego es el que trae Jesús. Ese fuego es el que quiere traer y quiere que ya estuviera aquí. Pero también la paz, dice, yo no he venido a traer la paz, pero ya lo aclaró en otra parte, la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo les da. Porque tú qué entiendes por paz, nosotros entendemos por paz la ausencia de problemas. Cuando todo está bien decimos esto es vida. No, hombre, estoy con una paz tranquila porque no tengo ninguna bronca ahorita. Pero eso no es esa no es la paz que viene a traer el Señor. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pues están hablando de religión, están hablando de aborto, están hablando de homosexualidad, mejor me hago a un lado. Yo mejor no opino para evitar conflictos, porque buscamos la paz del mundo. Pero Jesús dijo, yo vino a traer división, porque si tú eres un buen cristiano, tienes que poner por obra, tú tienes que opinar, tú tienes que poner en tus acciones que delaten que sean cristianos, aunque eso te lleve a la crítica. La paz, tendrás paz en tu corazón, porque dirás, bueno, me están criticando, me están agobiando, están tratando de hacerme daño, pero yo estoy siguiendo a Cristo y eso es lo que me debe dar la paz. Había un rey que mandó un concurso en que el que le llevara el cuadro que reflejara más paz, ese iba a ganar el premio. Y entonces mucha gente empezó a llevar cuadros y los dos que llegaron a la final, uno de ellos era un cuadro de un paisaje muy hermoso, con un sol radiante, con el arco iris, con un lago hermoso donde se veían los peces, una montaña llena de árboles frutales y un hombre sentado meditando a la orilla de un árbol, abajo de la sombra de un árbol, a la orilla del lago, y se reflejaba una paz hermosa. Entonces decían, seguramente ese va a ganar. Pero luego hay otra que dicen, qué raro, ¿por qué el rey escogió ese como finalista? En ese otro era muy similar al anterior, pero era un mar, un lago lleno de fango y de animales feos, y los árboles todos sin hojas, y una montaña seca, y una tempestad tremenda, una lluvia y unos truenos, y decían, ¿cómo puede eso reflejar paz? Y sin embargo, si te fijabas en la montaña, había una cueva donde dentro de esa pequeña cueva estaba un nido de un pájaro, en donde el pájaro tranquilamente les estaba dando alimento a sus polluelos mientras pasaba la tormenta. Ese fue el ganador, porque ese reflejó la verdadera paz. El pájaro estaba en paz, aún en medio de la tormenta, porque se sentía protegido. Esa es la paz que te viene a traer el Señor, que tú estés protegido aún en medio de la tormenta. Porque tu propia gente se va a poner en contra tuya. Cuando tú te empiezas a acercar a la iglesia, te empiezan a criticar. Ya lo conozco, ¿de cuándo acá muy santurrón? Y empiezas a recibir críticas, pero mientras tú estés bien, tú estás en paz con el Señor y estás siguiéndolo a Él,
No importa que me critiquen, no importa lo que me digan. Tú comparte el video, tú habla de Dios, no importa que te critiquen. Estamos siguiendo a Dios, no estamos siguiendo al mundo. ¿Cuál paz prefieres tú? ¿La paz que te da el mundo o la paz que te da Dios? La paz en la tormenta. Por eso es hermosa la oración de San Francisco y ojalá tú la pudieras repetir todos los días. Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya oscuridad, lleve luz. Donde haya discordia, lleve unión. Donde haya odio, lleve yo amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.